On the 19th of July 2021, an offshore oil rig here in the Gulf of Mexico was attacked by pirates. It was nearly the 700th such event over the past 4 years. Indeed, this region, Mexico's Campeche state, now has some of the worst rates of piracy in the world. Gabriel Graniel is a radio host and journalist at this region's leading radio station. Luego de activar sus armas de fuego para amedrentar a la tripulación, modernos piratas abordaron la noche de este lunes la plataforma autoelevable ubicada en la zona de Campeche, donde lleva sus actividades Petróleos Mexicanos. La plataforma, propiedad de la empresa Goimar, fue saqueada con herramientas, equipos de protección personal, insumos y pertenencias de los obreros. Luego de 30 minutos de estar a bordo, los modernos piratas se dieron a la fuga y aún cuando se hizo el llamado de auxilio a la Secretaría de Marina, esta no se presentó como se esperaba. Such events are now very common here, and just how this criminal activity has been able to flourish has a lot to do with this region's long legacy of piracy. Campeche state, on the inside curve of Mexico's Gulf Coast, has a long maritime history. Derived from the Mayan word for the region, Campeche, or place of snakes, Campeche was developed by the Spanish Empire into a vital maritime hub. Valuable commodities grown in the Yucatan Peninsula, sugarcane, rubber, henequen for burlap sacks, and natural dyes left the tropical region from here on Spanish imperial boats bound for Europe, and such riches attracted plunderers. In Campeche, hay mucha riqueza natural y países como Inglaterra, como Holanda, los reyes de esos países les dieron el permiso para que pudieran atacar la flota española y poder quedarse con los tesoros, que eran muchos. Y entonces esa es la razón por la que atacaban Campeche, era el único puerto, y los ataques que hacían los piratas eran muy sangrientos. Famous pirates were here throughout the maritime age. Blackbeard, Captain Henry Morgan, John Hawkins, they all assaulted these walls. Sir Francis Drake, indeed, a favourite of Queen Elizabeth I in the 1600s, was such a terror along these coasts that he became a bogeyman for small children whose parents would threaten a visit from El Coco, their translation of Drake, a legend which still exists today. Finalmente la ciudad de Campeche, con este encierro que tuvo durante siglos por las murallas, es una ciudad nostálgica. Romantizar a los piratas no es, si una persona antigua pudiera hablar con nosotros, no sería como muy romántico. Algo te lastima, no hay nada mejor que apropiártelo. And while Campeche may romanticize its swashbuckling past, some here still fly the black flag. Down the coast is Ciudad del Carmen, Mexico's main oil industry town. Centuries ago, Carmen Island was a pirate haven where raiders would harbour their boats between assaults along the coast. Yet 85 years ago, black gold was discovered under these waters. Mexico's largest oil fields, the undersea Cantarell and Cumalup Sap, today produce more than 2 million barrels of crude oil a day. Tenemos alrededor de más de 100 plataformas con una población flotante de aproximadamente 5,000 personas que están laborando. Life on the rigs is tough. 6-month stretches of hard work, exhausting 12-hour shifts, social isolation, COVID infections, and even reports of cholera outbreaks from being served rotten food. Ulises Nofrieta is a professional diver on these rigs. When he's not underwater, he's certifying new offshore rig workers for the job they are about to take on. Sí, se manejan presiones muy elevadas, están en un entorno que no es el nuestro. Nosotros somos animales que debemos estar en tierra. Bueno, nos trasladan rodeada de agua y bueno, ya desde esa entrada empieza a haber problemas.
aislado por determinado tiempo, pues empieza a haber factores pues a intervenir, ¿verdad?, en tu capacidad. Throw pirates into that mix and you have a powder keg ready to blow. Soy Jorge Luis Río Robles, trabajador petrolero activo, 30 años de antigüedad. Los piratas marinos en el año 2017 comenzaron a incursionar de manera furtiva, afectaban a plataformas que no estaban habilitadas. Comienzan robando partes primordiales para la venta, que cuestan muy caros. No afectaban a plataformas que estuvieran personas trabajando en ella. Pirates became so bold that in 2019 they stole an entire aluminium frame helipad from an unmanned rig. Y así fueron hasta que acabaron con todo. Ya vieron que existían en las plataformas habitadas, como son los equipos ERA, porque Pemex les exige a todas las compañías que suben a que cada persona lleve su equipo, que se venden muy rápidamente en el mercado negro. And now that the pirates have turned to robbing rig workers, attacks follow a different model. El modus operandi de todos los actos de piratería que hemos tenido conocimiento se dan aproximadamente en la noche, entre las 20 horas y las 4 o 5 de la mañana. Llegan a bordo de embarcaciones con motor fuera de borda, se habla de que son motores muy potentes, abordan la plataforma, en ocasiones hacen detonaciones de armas de fuego para intimidar y posteriormente realizan el saqueo. Principalmente lo que son equipos de protección personal, herramientas, equipos de comunicación y todo lo que es el material de cobre que pudieran estar vendiendo. One offshore oil rig worker who has suffered 2 pirate attacks over the past 9 months spoke to us on the condition of anonymity. As a Pemex contractor, he's forbidden from talking about them. 3:30 de la mañana aproximadamente, empezaron por el voceo general a decir que se había subido gente que no pertenecía a la plataforma, los piratas, los lancheros. Subieron y nosotros nos encuartelamos en nuestro cuarto de control, empezaron a dar tiros. Vocearon a los marinos y llegan los marinos y empiezan a darse de balazos con esos cabrones. Adrenalina y miedo sobre todo, porque nosotros no tenemos con nada con qué defendernos a bordo. Se llevaron los equipos de respiración autónoma. Se llevan de entre 50 a 60 equipos, de venderlos a 15,000, 20,000 pesos, pues para ellos es negocio. Y se hizo como un círculo de piratería y de mercado negro, donde se roban hoy, mañana lo están vendiendo a las mismas compañías. On the black market here, the only buyers of oxygen kits are the same rig workers who were just assaulted. Indeed, including whatever valuables can be taken from the victims, each pirate raid on the rigs can earn the criminals as much as $100,000. And what makes it even easier, oil company protocols forbid rig workers from defending themselves against the pirates. But who picks up the tab? Not the oil companies. Al trabajador le cobran lo que se llevan los piratas, los radios, las computadoras y todos, te someten a una investigación y como tú firmas un resguardo por todo el equipo que tú utilizas, te lo recobran. Nos cobran lo que se roban, pero no nos podemos defender. And the events are frequent. Since 2017, there have been at least 700 different incidences of piracy in these waters, according to local maritime union estimates. And the real number may be far higher. Hay muchos eventos de piratería, tanto a barcos como a plataformas, que no son dados a conocer. Mucho de ello se debe a la posibilidad de perder contratos. Prefieren mantener en secreto este tipo de situaciones. Pues son pérdidas para Pemex y para las compañías, son pérdidas pues que no le afectan en sus ganancias. Estrés laboral, enfermedades relacionadas al estrés, loqueras. While shrimp fishermen may no longer be the kings of the seas here, they don't go unnoticed by local pirates. They are attacked constantly. Se nos pegó una lancha, pero eran varios hombres, venían armados, encapuchados.
Nos amarraron a la lancha y se robaron los motores. Ese problema siempre ha habido aquí en Ciudad del Carmen. This Campeche native is a deep-water shrimp boatman, spending 30 days at a time fishing in the Gulf of Mexico. He preferred to remain anonymous for fear of reprisals, but was assaulted coming back from a month-long trip late last year, carrying the entire 8-ton catch. Nos obligaron para que le enseñáramos lo que traíamos, el camarón. Vieron que había bastante camarón. Mandaron a buscar 2 lanchas más. Pues a nosotros no tenían, a mí me tenían encañonado, a los otros también encañonado, y a los demás tripulantes los tenían que sacar en el camarón porque los hicieron trabajar a ellos. Against attacks like this, the fishermen, like the oil rig workers, are defenseless. They rely on local naval forces to patrol these waters. Pues la sentí de la chingada porque a la madre a todos nos asustaron. Y es que nosotros no nos dejan llevar armas, porque si llevábamos armas también tenemos con qué tirarle, con qué defendernos. Eso es lo malo de aquí del Carmen. Y de todos los portugueses, ni un camaronero le dejan llevar armas. Hicieron lo que quisieron con nosotros, se llevaron. Robbing 8 tons of shrimp, worth around $80,000, is no small fry operation. In the searing heat of the Gulf Coast, shrimp can't last more than 4 hours outside of refrigeration. Robbing a catch of that size involves well-timed logistics, getting the shrimp to shore, straight into refrigeration, and straight to market for sale. The highly organised criminal event put this man's captain out of business. Pues el dueño ya no tuvo para sacarlo porque no tuvo para el diésel. Ahí se robaron todo el dinero del diésel y todo. Ya el barco se fue de aquí del Carmen. Ya nosotros nos quedamos sin trabajo. He's not alone. The practice has become so commonplace that Campeche's shrimp fishing industry has been devastated. Adolfo Hernández is the head of the local fishermen's union. Hubieron 560 barcos, llegó a tener la isla. Ahorita, ¿sabe cuántos quedan? 5 barcos. Se ha ido acabando por lo mismo. A native of this town, our fisherman is being forced to migrate. Pues voy a tener que ir a buscar trabajo por otro lado porque ya no quedan barcos, ya los barcos se acabaron. And perhaps the most surprising thing of all? No ha caído ni un pirata en 5 años. In this new era of piracy, not a single arrest has been made. Like Blackbeard for so long, they are never caught. So, given the estimated losses to the industry so far, the $70 million question is, how is this possible? That in Mexico's most prolific oil field, where state oil company Pemex has more than 100 offshore platforms producing 2 million barrels of crude oil a day, that acts of piracy enacted from tiny skiffs can go unpunished. In April 2020, speaking at the presidential press conference, the government's naval minister blamed piracy on the workers. Que fue culpa de los trabajadores. Como a todo lo que pasa, es culpa de los trabajadores. El trabajador de Pemex ama a Pemex. Se involucra en el cuidado de su Pemex porque es de nosotros. There was outrage in the industry, and 10 maritime organisations responded in an open letter, stating categorically, if there's any collusion, it's not us, it's the government. Many here have reason to believe the authorities tolerate piracy. No podemos creer que no lo detecten, de que lleguen hasta allá. Son 2 horas y media. La tecnología es avanzada. Si hasta detectan algo pequeño. Aquí está prohibido el camarón, ¿no? Si nos ven trabajando aquí nos corren. Pero no se dedican a andar viendo a los que andan robando motores. Incluso han matado compañeros que andan en su lancha, les roban los motores y los han matado y la naval no hace nada. Tardaron como 2 horas robando. Se fueron las lanchas y no tuvimos un apoyo de nadie, a pesar de que teníamos puesto el sistema satelital, la alarma de pánico. Con toda la tecnología que tienen, no han hecho ni siquiera una investigación que vayan a dónde venden el producto y quién se los compra, porque todos los productos tienen serie. De los potosinos.
All three affected state institutions, Pemex, the Mexican Marine Corps, and the President's office declined to comment, despite being approached multiple times by CGTN. And as the problem continues, fears of a greater tragedy worry the workers. En el 2020, un personal de la Marina, de la CEMAR, repeló un ataque. Como se están volviendo más agresivos, los piratas respondieron con 2 o 3 balazos. ¿Qué puede pasar? Una bala que penetre o perfore una línea de gas haría que la plataforma explote. Yo estuve en una explosión de Capitán Alfa y en 40 minutos se había acabado una plataforma, derretida completamente. ¿Qué diría el director de Pemex si ocurriera eso? As this new age of piracy in Campeche has advanced from furtive stealing to armed attacks in these waters, before things get worse, what are the solutions? Esto se terminaría si Pemex dice, ¿sabe qué, señores? A partir de hoy ya no suban con su equipo de seguridad, nosotros se los vamos a proporcionar aquí en la plataforma. Y en la plataforma que tenga almacenado estos productos, 2 soldados. Yet the pirates, now properly equipped to terrorize the oceans given the enormous profits they have enjoyed from their raids, are already diversifying their activities into drugs and arms smuggling in these waters. Pues hasta el momento no creo que haya delincuencia organizada, pero todavía, porque pues hay demasiado recurso ahí que llevarse y no tarda y empiezan a caer también esos. Mexico's Campeche state may be proud of its buccaneering past, but piracy here is a living legacy. Modern-day buccaneers, armed with the most modern maritime warfare equipment, still terrorize these coasts. And just like in the golden days of maritime exploration, it takes a society and its leaders to see them for what they truly are, a lawless scourge, to begin to stop them.